Estamos empezando a transmitir. Está cargando seguramente. Muy buenas tardes a todos los asistentes y a toda la gente que nos ve por Facebook Live a una nueva transmisión de Quelar Volcanes en nuestro ciclo de charlas educativas. En esta ocasión tenemos al equipo de psicología conformado por Marcos Godoy, Felipe Snier y Francisco Huerta, quienes hoy día les traerán una charla o la continuación del seminario de la semana pasada, que esta vez se titula Crisis en contexto de emergencia. La anterior, titulada Catástrofes y situaciones de emergencia, si no me equivoco. Y la próxima semana los invitamos también a la siguiente charla de resiliencia, creciendo ante la adversidad. Así que sean muy bienvenidos y les doy el pase para que comiencen. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escucho? ¿Sí? ¿Sí? Ya, gracias. Bueno, mi nombre es Felipe Besnier y junto a mis compañeros Marco Godoy y Francisco Huerta pertenecemos al equipo de psicología del proyecto Quelar Volcanes. Les quiero dar la bienvenida a un nuevo seminario y en esta ocasión eh, continuaremos con este importante tema de las crisis en contexto de emergencia, haciendo un poco referencia al seminario anterior. Veíamos qué eran las catástrofes, cuál era su diferencia con los desastres, por ejemplo, eh, y, y haciendo mención a eso, las catástrofes en sí son el evento mismo, sea un terremoto, un tsunami, una erupción volcánica, y los desastres son las consecuencias a eso, ante esos desastres, o sea, perdón, ante esas catástrofes. En esta oportunidad hablaremos sobre diferentes tipos de crisis, sus características y repercusiones. ¿Puedes cambiar la diapo, por favor, Marco o Nico? Bueno, para comenzar, les proponemos hacer un ejercicio con la participación del público presente, esperamos, y em, pensemos por un momento en alguna situación en que nos hayamos sentido en crisis o una circunstancia que nos haya sido difícil de superar. Esta puede ser una experiencia, por ejemplo, de un terremoto, ya que somos un país bien sísmico, alguna tormenta o lluvia fuerte, un accidente que hayamos presenciado o que hayamos tenido, o una enfermedad que nos haya tocado. Luego, analicemos qué fue lo que más nos costó de esa situación. Por ejemplo, lo que más me costó fue seguir las instrucciones que me daban, o quizás reaccionar de manera más fría, ayudar a mi familia, ayudar a otras personas. Quizás lo que más me costó fue preocuparme por mi propia seguridad. O también puede ser lo que más me haya costado haya sido sobreponerme al susto que me generó esa situación. Acá viene una parte importante a destacar, que sería el tercer paso. Eh, para ello me gustaría que reflexionemos sobre los aprendizajes o herramientas adquiridas luego de esta crisis. En el webinar pasado, del jueves pasado, hablamos de la capacidad de sobreponerse en estas situaciones y cómo podemos resignificar estos momentos de crisis en algo positivo. Esta como vuelta al equilibrio. Por ejemplo, puedo aplicar este ejercicio a alguna experiencia mía para que comience yo. Por ejemplo, un momento difícil de superar para mí fue un accidente de auto que tuvimos hace varios años en la entrada de Iquique, em, con mi familia. Lo que más me costó de eso fue, por ejemplo, sobreponerme ante el shock de haber estado en el accidente, porque al lado había una quebrada, entonces fue algo que marcó mucho mi vida en ese momento,
porque me sentí muy cercano a la muerte en sí. Aparte, justo al lado derecho del camino por el que íbamos también había una nimita, entonces como que fueron como muchos símbolos, eh, muchas cosas chocantes en el momento. Eh, respecto a esto me pasaba algo muy curioso, que cuando iba de copiloto en un auto, si es que encontraba que el conductor iba manejando muy rápido, yo instintivamente presionaba mi pie derecho contra el suelo, como apretando un freno imaginario. Entonces, al día de hoy sigo haciéndolo, pero con menor frecuencia. Entonces yo quedé como con un miedo un poco a la velocidad. ¿Y qué aprendizaje, en la última parte del tercer paso, qué aprendizaje o herramienta adquirí de esta experiencia? Yo creo que por sobre todo fue la precaución al manejar, ya que no suelo manejar a altas velocidades, pero tampoco ando a 20 kilómetros por hora, así muy lento, pero soy bien cauto con la velocidad y además no me gusta subirme a autos que manejen muy rápido, ya que no me siento cómodo y salgo como de mi equilibrio que hablábamos recién. Además, trato de estar siempre al menos mentalmente preparado para una emergencia en carretera. Em, ¿Alguien de nuestro oyente le gustaría compartir una experiencia? Quizás podría pedirle ahí un poco de ayuda a mis compañeros, a Marco Godoy, si es que él quiere compartir una experiencia para entusiasmar a nuestro público a que comparta alguna experiencia ellos mismos. No sé, si el Nico después nos avisa si es que alguien más quiere compartir, ya esté conectado en Zoom, por mientras voy a compartir algo mío pequeño. Pensando en una crisis, un momento difícil de superar, fue el terremoto que fue en Iquique, el 2005, 2006 más o menos. Yo iba como en quinto, sexto básico y ese, bueno, me pilló solo en una casa. Entonces, ese fue un momento de como de fuerte, como un evento especial que marcó. ¿Qué fue lo que más me costó superar tanto en el momento? En el momento fue que todos estábamos separados, o sea, mi papá estaba en el centro, mi hermano estaba en la universidad o en La Tirana, por ejemplo, y entonces todos estábamos separados en cada parte y no sabíamos cómo contactarnos. Incluso nos contactamos con mi hermana como a las 3 horas después, y solamente tenemos que esperar a que fueran llegando. O sea, yo estaba en la casa, estaba esperando a que llegara mi mamá o mi papá o llegara mi hermano, no sabíamos qué pasaba. Eh, Después lo que me costó superar de ese evento fue quedarme solo por un tiempo en la casa, especialmente de noche, que le agarré como un cierto temor a que pasara algo. Pero ya de ahí lo que fue como aprendizaje o herramientas adquiridas de ese evento en sí, fue que, bueno, ya en todo Chile se empezó a analizarlo de que hay un plan de evacuación, un punto de encuentro, dónde nos juntamos en caso de que pase esto, tener su mochila lista en caso de que pase alguna emergencia. Y algún otro aprendizaje fue que, bueno, con mi familia coordinamos juntos, aprendimos un poco más cómo movernos en la casa, como también qué recuerdo tener en la casa, y la herramienta que idea fue en sí la misma experiencia de que ya viví un terremoto solo, fuerte. Entonces, que me pille otro temblor, también estoy un poco, el nivel de ansiedad quizás bajar comparado a una primera vez. Y ya como un país sísmico ya hemos vivido muchos temblores, entonces ya uno se está acostumbrando a esto. Eso al menos como Claro. experiencia propia. Muchas gracias, Marco, por compartir tu experiencia con nosotros. Ahí mismo se puede ver lo que nos hicieron una pregunta en el seminario pasado de que cómo podíamos construir resiliencia como a nivel país. Y precisamente hay que partir de la base, pues, de esto de prepararse como familia, de prepararse como con tu pareja, con tus hijos, prepararse ante un eventual evento, en este caso evento sísmico. Es una muy buena manera de construir esta resiliencia. Nico, ¿habrá alguien en el público que quiera compartir su experiencia? Por el momento no, pero sí nos mandan saludos María Teresa desde el Valle del Elqui. Muchas gracias por vernos y estar Muchos interesados saludos. en esto. Así que igual le dejamos invitación a los que vean en el futuro esta presentación a dejar sus comentarios y aprovechando que tenemos este panel de psicólogos, pueden desahogarse y van a recibir perfectos consejos que veremos también a lo largo de la charla. Así que Claro, continuemos con la siguiente diapositiva.
Claro, Pero muy buen tema para introducir. muchas gracias. Perdón, no me conectaba el audio. Ahora sí. No, pues, bien, pues para empezar, entonces, ¿qué es una crisis? Vamos a hablar más del concepto primero como introducción y de ahí vamos a pasar a desarrollar un poco más el tema. Bueno, como concepto de definición en sí, es el estado delicado y conflictivo que se genera entre circunstancias internas y externas. ¿A qué nos referimos con este tipo de circunstancias? Las circunstancias internas son todo lo que tiene que ver con la persona en sí, lo que lleva en sí la experiencia, el desarrollo, la etapa que tiene, la etapa evolutiva que tiene, si es un niño, adolescente, joven, adulto, ese tipo de circunstancias, y también un poco la cultura como se ha internalizado en cada persona, y como circunstancias externas son todos los eventos, todas las cosas que nos rodean y que pueden interferir con este equilibrio que se debe generar. Bueno, ese conflicto entre estas dos cosas, donde se pierde el equilibrio y se altera la normalidad de la persona, sobrepasando su capacidad de respuesta. O sea, algo va a pasar, algo que no estoy preparado para enfrentarlo, y esta capacidad de respuesta que tengo se va a ver como sobrepasada, ya que no sé qué está pasando, no sé qué debo hacer. Vamos a ver cómo vamos solucionando las cosas en el momento. Cuando una persona o comunidad se ve enfrentada a una situación de crisis, como dice ahí, que es una amenaza, una adversidad, puede ser algo más que un evento negativo debido a que se presenta como una oportunidad de cambio, crecimiento, desarrollo. Eso también lo comentamos un poco la semana pasada, en donde nos referíamos que ya la crisis es algo que nos saca del equilibrio mental en el que estamos, nos desestructura un poco, pero hay que ver también el lado positivo de esto. O sea, ¿qué le puedo sacar de provecho yo a una crisis, a un evento que me desestructure? Lo puedo ver como una oportunidad, como un desafío, como algo para aprender también. Porque al final sí vamos desarrollando lo que es la resiliencia, algo que mencionamos la semana pasada y que vamos a trabajar la próxima semana, el estar más apto, más adecuado para enfrentar distintas amenazas y también sobreponernos mejor ante un futuro. Eso también nos va a preparar porque las amenazas nos afectan como individuos, pero también nos afectan como sociedad. Entonces, ir construyendo aspectos como de resguardo en comunidad puede ser una mejor forma de enfrentar una futura crisis. Ya, dentro de lo que son las crisis están tanto las normativas o esperadas o evolutivas, o están las no normativas y las no esperadas. Entre las normativas esperadas nos referimos a todas aquellas crisis que se esperan que vayan a pasar. O sea, todos estamos creciendo, desarrollándonos y todos nos vamos a ver enfrentados a la adolescencia, lamentablemente, a la adultez, a tener que tener un primer día de trabajo, a tener que enfrentar un duelo. Con duelo no nos referimos a una muerte en sí. El duelo ocasiona lo que es una pérdida. Entonces, todas las personas van a tener que enfrentar en algún momento un duelo, ya sea de una amistad, de una pareja, de una mascota, cualquier tipo de duelo, de pérdida. Y debemos prepararnos para esto y acomodarse a enfrentar las nuevas realidades. O sea, ya, culturalmente se tiene concebido de que todos vamos a enfrentar esto en algún momento, pero cuando me toque a mí, yo voy a tener que adaptarme a enfrentar ese evento. Entonces tengo que aprender qué es lo que debo hacer, cuáles son las mejores herramientas, qué debo desarrollar, qué debo aprender de estos eventos y cómo salir mejor de estas crisis. Y bueno, existen normas, saberes o convenciones sociales que ayudan a saber qué hacer. ¿A qué nos referimos con esto? Es que hay convenciones sociales, hay ideas, hay cosas que son propias de la cultura o del saber humano que le pasa al común de las personas. Entonces, ya si no sé, a todos los de los 40 o a la mayoría de las personas de los 40 le llega la crisis de los 40, ¿a qué se ven enfrentados? ¿De qué trata esta crisis? ¿Qué es lo que pasa con estas personas? ¿Y cómo se puede superar mejor? Ahí uno va como o sacando tips o va sacando como ideas para salir más adelante. Esas son las normativas, las esperadas o las evolutivas, propias de la evolución. Ahora, hablamos de las no normativas o no esperadas, que son aquellas que son la aparición súbita de un factor estresante, como dice ahí. O sea, algo aparece, algo que no está preparado, algo estresante, algo que me genera un momento de crisis y modifica drásticamente la organización y funcionamiento de una persona o comunidad. O sea, me va a desestructurar a mí lo que tengo que hacer, cómo debo actuar, y como me desestructura a mí, desestructura a la otra persona, y a la otra persona, todos nos vemos desorganizados de alguna forma,
Y imagínense que si ya el equilibrio constante en el que estamos, hay veces que hay choque o hay desorganización, imagínense cuando cada persona está desorganizada en sí, entonces eso ya genera un mal funcionamiento de la comunidad en general. Entonces ya ahí podemos como hacer la comparación de que están las normativas evolutivas o esperadas, que podemos hacer referencia que son las partes del ciclo evolutivo, pero pueden generar tensiones o conflictos. O sea, estamos esperando que vayan a pasar, pero sí o sí nos pueden generar un conflicto o una tensión. A diferencia de las normativas, la diferencia que tienen es que estas normativas también abarcan a un general de personas. O sea, es un evento estresor, algo que viene de afuera y que no solamente va a afectar a mí, sino que va a afectar al grupo de personas con el que estamos trabajando. ¿Ya? A diferencia de la otra, que si bien a todos nos puede pasar, nos pasa solamente como algo interno. Y ahora, ¿por qué una catástrofe, una emergencia, un desastre es una crisis no normativa? Hay 5 factores acá que vamos a reír un poco, ¿no? Vamos a ir comentándolo, para ver por qué estas catástrofes son una crisis no normativa. Para empezar, hay un quiebre, hay un hito, hay algo que marca un antes y un después. Por ejemplo, por eso son importantes recordar las fechas. 27F en el sur de Chile, el 11 de septiembre en Estados Unidos, el 11 de marzo en España, en el atentado que hubo. O sea, esa fecha marca un antes y un después del evento. Y también lo podemos ver más allá de lo que son las fechas o la continuidad del tiempo, podemos hablar de sitios. O sea, cuando hay un pueblo viejo y un pueblo nuevo, es porque algo pasó en el lugar que alteró la continuidad en el lugar y tuvieron que trasladarse. Por ejemplo, Talabre, que está al interior de Antofagasta, un pueblo que está un poco más dentro de San Pedro, había un Talabre viejo que tuvo que trasladarse a Talabre Nuevo, la ubicación actual, debido a que el Talabre viejo estuvo expuesto a la erupción volcánica que hubo hace un tiempo. Ese es un punto. Después está el hecho colectivo. ¿A qué nos referimos con esto? Es que nos involucra a todas las personas que estamos viviendo esta catástrofe. O sea, y más que allá de solamente la que estamos viendo el evento en sí, involucra a todas las personas mucho más allá. Un ejemplo, el 27F, ya, fue el terremoto en el sur. Afectó a las personas en el momento, lamentablemente hubo muchas pérdidas humanas, y lo podemos llevar más allá, ya que fue el evento, después involucró a las personas que tenemos relaciones con esas personas, por ejemplo, familiares, amistades, contactos, todo que rodeamos de manera social a esas personas. Después están aquellas que fueron voluntariamente a hacer trabajo de ayuda, de apoyo, levantar escombros, repartir comida, alimentación, todo eso. Y si se acuerdan, también se hizo una teletón que era recaudar fondos para esta emergencia, para ayudar a estas personas, que también tuvo un apoyo mundial. Entonces, si lo ven de esa manera, un evento que fue el 27F tuvo una implicancia mundial para algo que solamente fue geográficamente en el sur del continente. Un tercer punto es la alteración variable. Y esto solamente nos referimos a que un evento puede ser o nos puede afectar de una manera muy leve, como el choque inicial, quizá alguna lesión, alguna herida. Ya puede ser un trastorno que nos genere más adelante, como dijo Philip que en su ejemplo, de que tuvo el accidente, entonces después cada vez que iba a alta velocidad tenía que frenar, entonces igual ya es como algo que le quedó de ese evento. Y ya una afectación mayor y lamentable es la muerte. Y los otros dos últimos que tenemos son, bueno, el impacto versus la capacidad de respuesta, o sea, el nivel de impacto del evento versus lo que yo voy a saber cómo responder o cómo actuar ante este evento, y los recursos que podemos generar en la emergencia. ¿Y a qué recursos nos referimos? Tanto recursos internos como recursos externos. Recursos internos podemos ver temas de liderazgo, podemos ver temas de la organización, podemos ver temas de qué tan preparada estoy, experiencia. Y como recurso externo, ¿qué me ofrece el ambiente o el entorno que me puede ayudar a superar esta situación en el momento más adelante? En el momento puede ser las redes sociales, el contacto cercano con personas, quizás alguien que está al lado mío está más preparado para enfrentar esto, entonces ahí podemos hablar de recursos humanos también. Y más adelante todo el apoyo que se puede generar a partir de los primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, a toda la atención que se ofrece a las víctimas del desastre.
Y bien, en un resumen de todo esto, los desastres no son, o emergencias no son una novedad para todas las personas. O sea, no es algo que, oh, hay un terremoto, nunca he visto algo parecido, sino que siempre hay emergencias alrededor de todo el mundo, siempre hay incendios, siempre hay avalanchas. Todos estamos expuestos a estos, pero nunca vamos a saber cómo se siente hasta que nos pasa. Incluso un terremoto nunca va a ser igual que otro, nadie va a vivir la experiencia igual a otra persona porque todos vivimos nuestras cosas de una manera distinta e irrepetible a la de otro. Nadie va a saber cómo se siente, obviamente. Y también tenemos que tener en cuenta todo tipo de desastres, no solamente estas catástrofes naturales, estos eventos que son terremotos, tsunami, avalancha, tornados, todo esto, sino que también hay que tener en cuenta las que son provocadas por las personas. O sea, no es lo mismo enfrentarse a un incendio forestal que enfrentarse a un ataque terrorista en un avión, ¿ya? O sea, todo lo que me va a provocar como persona a futuro y en el momento va a ser muy distinto y hay que buscar todos los recursos en el momento y post para no generar algún evento psicológico crónico o algo más a largo plazo. Bueno, a continuación abordaremos la crisis como un todo que afecta a las personas de una manera holística y total. Las personas se mueven en un mundo social que preexiste, que está formado por muchas capas y dimensiones que se encuentran conectadas entre sí. Para entender lo que le pasa a las personas cuando sufren una crisis asociada a una catástrofe, tenemos que tomar en cuenta la combinación de las variables externas e internas del individuo, tales por ejemplo como su personalidad, su predisposición genética, etc. Por lo mismo es importante mencionar, hacer mención sobre el modelo ecológico desarrollado por el psicólogo ruso Uri Bronfenbrenner. Siempre me ha costado un poco pronunciarlo. Este modelo analiza al ser humano como un individuo que vive encerrado desde su nacimiento dentro de un conjunto de estructuras sociales y ambientales que se observan en diferentes niveles. Cada uno de estos niveles o entornos ambientales contiene al otro, aportando distintos escenarios en que se vivencian los desajustes o crisis. ¿Podrías cambiar la diapo, por favor? Bueno, este autor identifica 4 principales niveles ambientales que rodean al individuo. Y los 4 niveles forman una estructura como de círculos concéntricos, que en este caso, bueno, son un triángulo, un cuadrado, pero son figuras siempre concéntricas, en donde al centro está el individuo y los 2 primeros círculos o las 2 primeras estructuras son los más cercanos al sujeto que tienen influencia directa sobre el individuo, mientras que los 2 últimos solo tienen influencia indirecta en las personas. Estos 4 niveles son el microsistema, que está más cercano a la persona, el mesosistema siguiente, el exosistema y el macrosistema. En cuanto al microsistema, es que el círculo más cercano, con los que el individuo tiene una mayor interacción, tanto en cantidad como en calidad. Y en este entorno ambiental se encuentra, por ejemplo, la familia, la red de amigos, los vecinos, la escuela y el lugar de trabajo, por ejemplo. Luego está el mesosistema. El mesosistema es la esfera siguiente, que en ella nos encontramos con las relaciones, las conexiones, los vínculos que se establecen entre los diferentes microsistemas del individuo. Es decir, por ejemplo, que esta capa proporciona la conexión entre las estructuras del microsistema. Por ejemplo, la conexión entre la iglesia a la que asiste el individuo y el barrio en que reside.
Por ejemplo, la conexión entre el maestro de un niño y los padres de este niño. En cuanto al ecosistema, es una estructura que incluye los ambientes en los que el individuo no participa directamente, pero que lo afectan indirectamente a través de, mm, del influjo que tienen sobre las actividades y las personas que conforman el micro y el mesosistema. Por ejemplo, podemos nombrar el gobierno de turno, los servicios sociales, los medios de comunicación, los puestos de trabajo, los amigos de la familia, los parientes relativamente lejanos y las realidades institucionales. Por último está el macrosistema, que es el círculo más exterior y más grande, en el que se incluye la cultura, la subcultura dentro de las cuales la persona está inmersa, y esta estructura no es percibida por el individuo de manera directa, pero lo condiciona debido al efecto que tiene sobre los otros niveles. Dentro de esta capa se encuentran, por ejemplo, también los valores y el sistema de creencias, las cosmovisiones, los modos de pensamiento y las tradiciones de la cultura misma. Lo problemático de este contorno ambiental que rodea al individuo es que transforma toda la experiencia, incluidas las de crisis, en algo ramificado, con muchas implicaciones y que tienen repercusiones en los diferentes niveles de este entramado social. Cambia la diapo nomás. Me parece que... Bueno, ¿se escucha? sí, Sí, ahí sin se problema. Se escucha escucha. bien. Por otra parte, vamos a hablar un poco de la crisis como experiencia. eh, y acá es importante, yo creo, destacar la palabra experiencia. ¿Por qué? Porque uh, nosotros podemos saber desde las ciencias que ciertas, por ejemplo, ciertas catástrofes como terremotos, erupciones volcánicas, etcétera, implican un riesgo, tienen un riesgo asociado, implican una posibilidad de daños, ya sea humanos o materiales, eso, digamos, es conocimiento objetivo, es así. Sin embargo, muchas veces sucede que más allá de esta, como digamos, de estos daños objetivos que nosotros sabemos que sí o sí pueden causar las ciertas catástrofes, si las personas no vivencian esto como una experiencia que puede causar daño, no les van a dar mayor importancia al hecho. En ese sentido, por ejemplo, como dice acá en factores ambientales, cada persona vivirá una crisis de manera única e irrepetible debido a que aspectos como nuestras creencias, experiencias previas, relaciones sociales, etcétera, influyen en cómo percibimos y reaccionamos ante una aparente amenaza o evento que genere desequilibrio. Dentro del trabajo que estamos realizando, en Ollagüe particularmente, sucede que Ollagüe es una localidad que está demasiado cerca del volcán que es conocido como Ollagüe, que ellos conocen como volcán Santa Rosa, y para ellos el volcán en realidad no implica mucho peligro porque han vivido años y años casi al lado del volcán, tienen una herencia, por así decirlo, minera, personas que trabajaron a los pies del volcán, que me corrijan si estoy usando mal el término, por favor, o sea, en la extracción de azufre, y para ahí en realidad son personas que, digamos, dicho de una manera muy sencilla, trabajaron ahí mismo con el volcán, estuvieron a las faldas del volcán y nunca pasó nada. Entonces, llegar uno allá y decirles como, oye, ¿sabes que el volcán en realidad no puede
suceder esto, esto y esto, pasando a llevar sus experiencias, no es algo, digamos, debido ni recomendable. Y esto es importante entenderlo para comprender que, como dice ahí, factores ambientales como las culturas, las creencias, las experiencias que se comparten en comunidad pueden conformar cómo yo vivencio una crisis. Por otra parte, está la interacción con el medio. Eh, la persona como un sistema abierto en constante intercambio con el medio. La sociedad trabaja constantemente intentando mantener el equilibrio que favorezca su desarrollo, evolución y adaptación. Para estas personas, por ejemplo, en Yagüe, ellos interactúan con el medio, en este caso, en el medio está el volcán, interactúan con él en un equilibrio. Y en algún punto, y para ellos no hay una posibilidad de crisis. No obstante, en algún momento puede haber alguna actividad volcánica y generarse una crisis, y esta interacción, digamos, se va a ver alternada. Se va a ver alterada. Y ahí es cuando entra lo que es el quiebre del equilibrio. Eh, donde las personas o comunidades ven alterado su cotidiano vivir por una experiencia de crisis. Por eso es tan importante prevenir antes que lamentar. O sea, no se trata de vivir pendiente de que pueda ocurrir algo, pero se trata de tomar ciertas precauciones para que cuando suceda un evento, una crisis que sabemos que por efecto, pues digamos, por efecto de la magnitud, nos va a causar un daño ya sea leve o mayor, para que de esta manera podamos, digamos, enfrentar la situación de la manera más adecuada. Marco, ¿puedes, por favor, pasar la diapo? Bueno, finalmente, acá un esquema, digamos, a nivel, o sea, como resumen, eh, tenemos una persona o comunidad que está en equilibrio. Sucede algo, como explicamos la semana pasada, una catástrofe puede ser, o alguna situación como las que explicaban mis compañeros al principio, y esto genera una crisis ya que este equilibrio digamos, se rompe. Ahí es cuando entran en juego estos factores individuales, ambientales y sociales. Las creencias que se tiene de esto, los recursos que se han construido anteriormente, el conocimiento que tenemos para poder afrontar esto, el temperamento que tiene la persona para afrontar la crisis, sea que se va a colapsar, sea que va a poder pensar en frío, sea los diferentes mecanismos de defensa, como se dice comúnmente, para afrontar la situación. Y a partir de todas estas interacciones, de todos estos recursos que pone la persona a disposición, junto con lo que lo rodea, digamos, los factores predisponentes que están a su alrededor, que era lo que explicaba mi compañero Philip respecto del modelo ecológico de Bronfenbrenner, la persona o comunidad va a poder generar una resolución. Si esta resolución, digamos, a esta crisis es negativa, se pueden generar psicopatologías, trastornos, duelos no resueltos, que en un área, digamos, en una corriente de la psicología, eh, digamos, estos efectos negativos de la resolución se entienden como el síntoma de que el equilibrio se ha alterado y de que por tanto algo no está funcionando como funcionaba anteriormente. Por otra parte, puede ocurrir lo contrario, que haya una resolución que sea positiva. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Nos puede llevar, por ejemplo, a que, bueno, la resolución positiva se vuelva al equilibrio, y esto, digamos, deja un aprendizaje que viene siendo la herencia, digamos, de esto, del afrontamiento que tuvo la crisis, y puede dejarnos, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo me acuerdo que en Antofagasta cuando ocurrió el terremoto si no me equivoco, del año 2007, que bueno, afectó más a Tocopilla, si no me equivoco, si mal no recuerdo, como que, como que empezamos como país a acordarnos, oye, somos un país sísmico. Y, y me acuerdo que un par de años después, en mi colegio, por ejemplo, teníamos la mochila. Empezamos a generar nuevas formas para evacuar. Eh, a- en el curso dejamos a alguien encargado para que tomara como un banderín que teníamos donde salía el curso, y así pudiéramos tomar el banderín, evacuáramos y nosotros siguiéramos el que iba con el banderín para que nos organizáramos por curso.
de alguna manera, digamos, esta crisis que fue el terremoto generó una resolución que fue positiva porque se pudo volver al equilibrio y a la vez dejó una herencia, que fue un aprendizaje que era lo que hablábamos la semana pasada, grandes rasgos de la resiliencia, que nos permite más adelante poder afrontar una posible crisis futura de una mejor manera. Eh, Eso a grandes rasgos. No sé si hay alguna pregunta o no. Marcos, ¿puede avanzar la diapo, por favor? Y quisiera agregar un pequeño detalle también. Ahora para cada individuo, cada persona, cuando hablamos de crisis, que les quede como la idea de que una crisis es un quiebre del equilibrio, como comentaba Francisco, como comentó Philip, como se comenta acá, es que les quede eso, que la crisis es el quiebre del equilibrio y no solamente vamos a hablar de crisis en eventos, catástrofes o emergencias naturales o provocadas por el humano, sino que por eso también se habla de crisis económica, crisis de la edad, crisis de todo lo que sea un sistema, todo lo que sea algo que se mantenga en equilibrio constante y ocurra algo que provoque una crisis, un desequilibrio, como que se quiebre, va a generar esa crisis. Y también lo podemos llevar al lado más humano, al lado más cotidiano, al lado laboral, por ejemplo. O sea, el que yo estoy trabajando, quizás a muchos le ha pasado, estoy trabajando en lo mío, piola, y de repente llega alguien a pedirme 50 copias de algo, quizás de la nada o quizás yo lo olvidé, y eso ya me genera una pequeña crisis. Y ahí tengo que ver yo, de acuerdo a todos los eventos anteriores, experiencias previas relacionadas a eso, cómo enfrentarlo y cómo tener una resolución positiva. Ahora, ¿qué es lo más apto, qué es lo que mejor debo hacer para enfrentar el trabajo, pedir ayuda, quizás tengo algún dato? Entonces ahí podemos ver algo quizás más cotidiano y no hablemos o no veamos la crisis como algo que puede pasarnos en ciertos momentos. Las crisis pueden suceder casi cotidianamente, la idea es aprender a afrontarlas, como decía Francisco. Eh, Perdón, ¿me escucho? Tengo problemas con el computador. Sí, sí, sí. Bueno, antes de terminar y dar paso a las preguntas, dudas, consultas que hayan, dejar los invitados para el próximo jueves, donde vamos a hablar del concepto de resiliencia, eh, pero digamos en mayor profundidad para entender y comprenderlo un poco más y entender cómo cómo nos sirve a nosotros como personas y como comunidad, y cómo esto se relaciona también con lo que es la mitigación de riesgos volcánicos, que es a lo que estamos ligados en este momento y de lo que somos parte como área de psicología y periodismo. Eso, le doy las gracias a todos por estar presentes, a todos los que escucharon, y damos paso a las preguntas. No sé si mis compañeros querían agregar algo más, etcétera. Bueno, muchas gracias a ustedes, chiquillos, por su presentación. Me gustaría darle paso a alguien del Zoom, si es que quisiese hacer alguna pregunta, que levante la mano o que active el micrófono y que pregunte. Pero mientras a mí me gustaría preguntarles algo muy simple, pero que para que reflexionen un poco en torno a eso, si es que las crisis son malas, porque las personas en general piensan, no, una crisis es malo, pero de las crisis se pueden sacar cosas muy provechosas. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Y al menos por mi parte, las crisis son, como dije en un principio, son un desafío, un reto. Son algo a lo que nos estamos enfrentando día a día y la crisis hay que tomarla como eso, como una oportunidad para aprender algo. O sea, como comentó Philip, aprendió en un principio que ante el accidente que tuvo, a tener más recuerdo con el tema de la velocidad, más cuidado. Yo con el tema del terremoto aprendí a qué cuidado hay que tener en el caso de que nos enfrente uno, cómo reaccionar como familia. Eh, entonces, cada vez aprendemos más de las crisis y nos prepara para un próximo evento que pueda ser similar. A menos a mi parecer. Yo agregaría a lo que dice Marcos o sea, la crisis en sí no es mala. No es- yo diría quizá un punto más de vista más personal, me atrevo a decir, no es ni mala ni buena, es una situación, el quiebre del equilibrio, y cómo vivenciemos aquello que generó la crisis va a ser cómo lo vamos a afrontar y también según los recursos que tengamos a disposición. Y en ese sentido, la crisis, depende de cómo la vivenciemos, cómo las afrontemos, va a significar, como explicaba al final, algo negativo o algo positivo.
entendiendo que la crisis, insisto, es el quiebre del equilibrio y va a depender de cómo uno lo vivencia. No obstante, obviamente, digamos, lo que genera la crisis es lo que es malo o bueno. Evidentemente, cuando hay pérdidas humanas, hablamos de algo que es intrínsecamente malo. Pero la crisis en sí, yo diría que no es ni mala ni buena. Es como decía Marco, una oportunidad para crecer, aprender, etcétera. Para ti, Felipe, ¿qué significa la crisis? ¿Qué puedes reflexionar con respecto a eso? Algo muy parecido a lo que también mencionaba Francisco y un poco también lo que decía Marcos de que la crisis en sí como un evento, eh, claro, no lo veo como algo positivo o negativo, ya que es un hecho. Yo a lo que le podría quizás dar una connotación positiva o negativa es a cómo respondo ante esa crisis, cómo vuelvo a mi estado de equilibrio, porque hay maneras, ¿cómo se llama esto? Hay como mecanismos de defensa, como decíamos, cada uno responde a las crisis de diferente manera, es como una huella personal. Respecto de las vulnerabilidades que yo tenga desde el pasado, lo que traiga desde el pasado, mis experiencias con mi familia, mis experiencias de vida, etc. Entonces, hay mecanismos de defensa que ciertamente son más adaptativos que otros y también más funcionales que otros. Entonces, mientras mi mecanismo de defensa sea más funcional, podría darle como una connotación positiva a eso. En cambio, si yo ante una crisis, mi mecanismo de defensa no está muy bien estructurado, eh, puedo, por ejemplo, ponerme a consumir alcohol indiscriminadamente, a consumir alguna droga. Y bueno, lo valioso de esto es que es saber salir de eso, porque eso puede pasar, a cualquiera nos puede pasar. Eh, pero es ir construyendo esto e ir mejorando estos mecanismos de defensa, es lo importante. Se pasaron. Muchas gracias al equipo de psicología de Kelar Volcanes, del proyecto de mitigación en riesgo volcánico en la región de Antofagasta. Y los dejamos invitados a la siguiente charla que está proyectada aquí en pantalla para el jueves 25, que profundizará un poco más de lo que estamos conversando en estas anteriores charlas, que es la resiliencia y creciendo ante la adversidad. Así que síguenos en nuestras redes sociales de Kelar Volcanes y FICR y nos vemos para una próxima oportunidad. Muchas gracias por asistir y no olviden compartir y comentar aquí en la cajita de comentarios. Chao, hasta la próxima. Chau. Chao. Chao, gracias.